Bien, hermanos, muy buenos días para todos. Es muy bueno volvernos a encontrar, es muy bueno volver a estar aquí reunidos como iglesia para adorar al Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a parar la exposición de Corintios para continuar con un tema especial, un tema libre. Y este tema pues lo he escogido pensando un poco en las últimas circunstancias que como iglesia hemos padecido. Así que espero que esta enseñanza pueda ser especialmente de consuelo, de ánimo, para comprender mejor el plan del Señor. ¿De qué es lo que vamos a hablar en esta mañana, hermanos? Vamos a estar hablando de algo que se conoce como el estado intermedio. El estado intermedio. Bajo este tema resolveremos la pregunta de ¿cuál es el estado de los que han muerto en Cristo? A eso se le conoce como el estado intermedio. Y quisiera, a manera de introducción, decir algunas cosas para sumergirnos así en la palabra del Señor. Primero quisiera definir, ¿no?, lo que es esto del estado intermedio. ¿Por qué se llama así estado intermedio? Porque es aquel estado que comprende entre la muerte de un creyente y entre la resurrección final. Por eso se conoce como estado intermedio, es lo que ocurre entre la muerte y entre la resurrección final. Hay a lo largo de la historia, hermanos, varios errores que han surgido con relación al estado intermedio de los muertos. Por ejemplo, el catolicismo romano ha enseñado acerca del purgatorio, que es un lugar en el cual las almas van a purgar o a limpiar sus pecados a través de pagos que se hagan aquí en la tierra por los vivos. Por otro lado, los adventistas del séptimo día enseñan una doctrina que se llama el sueño del alma, en la cual afirman que cuando un creyente muere, su alma entra en un estado de sueño o de inconsciencia hasta que despierta en el día de la resurrección final. Por ejemplo, el ateísmo y la falsa ciencia de hoy en día enseñan que después de la muerte no hay nada. Los testigos de Jehová, por otro lado, enseñan el aniquilacionismo, es decir, ellos no creen, por ejemplo, en el infierno, ellos no creen que una persona va a un estado después de la muerte, sino que es aniquilado de una vez y por toda la eternidad. El hinduismo, por ejemplo, cree en la reencarnación, que las almas reencarnan, ya sea en animales o en otras personas. Todas estas corrupciones sobre lo que pasa al morir se deben a no considerar la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, hermanas, en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que la palabra del Señor dice acerca de lo que sucede cuando un muerto muere en la fe cristiana. Así que vamos a orar y empezamos este tiempo de estudio para que el Señor nos guíe. Señor, te damos las gracias por tus bondades y por tu palabra. Y ahora que nos acercamos a ella, pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que nos hagas entender tus verdades y que a través de esta enseñanza podamos ser consolados y fortalecidos y alimentar la esperanza que tenemos en tu segunda venida y en el futuro glorioso que nos espera. Ayúdanos, Señor, en esta hora, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué sucede con los creyentes cuando mueren? Vamos a dar dos respuestas que van a ser los dos puntos principales de este sermón. Y en primer lugar, hermanos, cuando un creyente muere, su espíritu abandona el cuerpo y va a la presencia de Cristo inmediatamente. Eso es lo primero. Cuando un creyente muere, su espíritu
abandona el cuerpo y va a la presencia de Cristo inmediatamente. Vamos a mirar los textos que efectivamente comprueban esto que acabo de decir. Quiero que vayamos primero a un pasaje que está en Génesis capítulo 2 y que notemos algo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Quisiera empezar, hermanos, diciendo que la Biblia distingue al ser humano como uno que está constituido por dos elementos: un elemento material y un elemento espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, elemento material, y sopló en su nariz aliento de vida, un elemento espiritual, y fue el hombre un ser viviente. Este pasaje nos enseña que la constitución del hombre es doble. Por un lado tienen una parte espiritual y por otro lado tenemos una parte material. En esa misma dirección el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, un elemento material, mas el alma, un elemento espiritual, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para el Señor Jesucristo solamente hay dos elementos que constituyen al ser humano: un elemento espiritual, alma o espíritu, y el cuerpo. Asimismo también Santiago escribe: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para Santiago también el ser humano está constituido solamente de espíritu y de cuerpo. Es preciso hacer esta distinción, hermanos, porque en el momento de la muerte lo que ocurre es que se separa lo uno de lo otro. El espíritu abandona el cuerpo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo afirma esto. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 es un pasaje muy importante con relación a lo que es la muerte de un cristiano. Filipenses capítulo 1 y leamos desde el versículo 21. Dice así el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, versículo 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y miren esta parte: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí Pablo describe la muerte de un creyente como partir y estar con Cristo. Esta palabra partir que podemos encontrar aquí es una palabra que ha sido tomada del contexto marítimo. Es la idea de cuando un barco está siendo desatado para zarpar o para salir de viaje. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que el momento de su muerte es como un viaje hacia otra existencia. Eso es lo que dice Pablo aquí. De manera que la muerte no es el fin, sino que la muerte es el paso hacia otra existencia. Miren lo que Pablo dice también: teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Miren ese verbo estar. Ese verbo es existir o ser. Es decir, que lo que Pablo está diciendo que cuando muera va a pasar a otra existencia diferente a la que ha estado. De manera que la muerte es pasar a otra existencia, es continuar viviendo en otro lugar, especialmente aquí se dice estar con Cristo. Pero también el apóstol en 2 Corintios se refiere a la muerte como un abandono, como un viaje. Vamos a mirar 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice así: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces noten cómo Pablo habla de la muerte en unos términos de ausentarse del cuerpo. Entonces la muerte de un cristiano es estar ausente del cuerpo, pero presente ¿en dónde? Presente con el Señor. Y estar en el cuerpo, ¿qué es? Estar ausentes del Señor, no estar en su presencia. Así que, hermanos, Pablo habla de la muerte como un abandono del cuerpo, como un abandono del cuerpo. Pero el apóstol Pedro también va en esta misma dirección. Quiero que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 1 y veamos cómo el apóstol Pedro también habla de la muerte en esta misma dirección. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice así el apóstol, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Entonces noten cómo el apóstol Pedro habla de la muerte de un cristiano, de su propia muerte, como un abandono del cuerpo. ¿Qué es lo que abandona el cuerpo? El alma, el espíritu, es lo que abandona el cuerpo. Y entonces surge una pregunta que debemos hacernos aquí, y es: ¿por qué las Escrituras, en varios pasajes, dicen que la muerte de un creyente es estar dormido? Seguramente ustedes habrán leído algún pasaje en el cual dice que estar muertos es estar dormidos. De hecho, aquí tengo algunos. Por ejemplo, cuando Jesús se refiere a la hija de Jairo que había muerto, él dice, o el pasaje dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Sí estaba muerta, pero Jesús dijo que estaba dormida. También, por ejemplo, hablando de Lázaro, Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, mire cómo se refiere a la muerte como estar dormidos. También Corintios dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en Tesalonicenses también dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces noten cómo la Biblia habla de morir como estar dormidos. Uno debe preguntarse por qué. ¿Por qué la Biblia, cuando se refiere a la muerte, dice dormidos? Hay que tener precaución aquí, hermanos, porque los defensores de la doctrina del sueño del alma, que dicen que cuando uno muere entra en un estado de inconsciencia, usan estos pasajes para defender su doctrina. Pero la pregunta es: ¿qué significan estos pasajes? Muy sencillo, hermanos. Cuando la Biblia dice que los creyentes duermen, es para referirse principalmente al cuerpo y no al alma. El cuerpo es el que queda dormido, pero el alma es el que está despierta y consciente en la presencia del Señor. Así que el concepto de dormir es un concepto que se usa para referirse ¿a qué? Al cuerpo. ¿Qué es lo que está dormido? El cuerpo que se ha hecho polvo. Ese es el que está dormido. ¿Y por qué está dormido? Porque un día va a despertar en la resurrección final. Y por eso se dice que el cuerpo está dormido. Pero además de esto, hermanos, también se dice que el cuerpo está dormido porque el cuerpo, tanto como el alma, ahora han entrado en un tiempo de descanso. El cuerpo ya no sufre más los dolores del pecado.
el cuerpo se hace polvo y ya no siente, ya no sufre. Y por eso es que se dice que el cuerpo está dormido. Pero el alma no. El alma está despierta, el alma está consciente en un lugar que es la presencia de Cristo. Ahora, veamos también, hermanos, que no solamente en la muerte de un creyente el espíritu abandona el cuerpo, sino que este acto de abandonar el cuerpo e ir a la presencia de Cristo es inmediato. Inmediato. Vamos a ver unos pasajes. Quiero que me acompañen en primer lugar a Lucas 23. Veamos unos ejemplos de que el espíritu inmediatamente parte. Lucas capítulo 23 y veamos el versículo 43. Este versículo, hermanos, como ustedes saben, habla acerca de este ladrón que confió en Cristo, estando en sus últimos momentos de vida. Y entonces el Señor responde ante esta fe así. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces noten aquí que tanto la muerte de Cristo como la muerte de este ladrón indicaban que en su momento de la muerte partirían a otro lugar, y que aunque el cuerpo de Cristo, que no vio corrupción, se quedaría ahí en una tumba, y también el cuerpo de este ladrón, sus espíritus, tanto el de Cristo como el de este ladrón, iban a la presencia del Señor. Ojo, Cristo va aquí en espíritu, porque Cristo todavía no tiene el cuerpo de resurrección, pues lo va a tener hasta el tercer día. Pero es un hecho comprobable que Cristo en el día de su muerte partió inmediatamente también a la presencia del Señor y no a los infiernos, como algunos sugieren, o como el credo apostólico equivocadamente ha colocado que Cristo descendió a los infiernos. Vemos aquí entonces, hermanos, la palabra clave del versículo 43. ¿Cuál es? Hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso sugiere que en ese mismo día ese ladrón estaba en la presencia del Señor. Los defensores de la doctrina del sueño del alma cambian este versículo, pues ponen el hoy antes. Lo leen ellos así: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y eso ya cambia todo. No, lo que Jesús está diciendo es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que podemos tener certeza de que cuando un creyente muere, inmediatamente pasa a la presencia del Señor. Veamos otro ejemplo. Quiero que me acompañen a Génesis 25, la muerte de nuestro padre Abraham, padre no por sangre ni por ADN físico, sino por, digamos así, un ADN espiritual, por la fe. Génesis capítulo 5, versículo 8, un texto conocido, pero que nos va a servir aquí. Dice así, Génesis 25, 8. Y exhaló el espíritu, hablando de Abraham, o sea, su espíritu salió y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Miren esa expresión al final: fue unido a su pueblo. Esos verbos que están ahí sugieren que fue un acto inmediato, que se estuvo uniendo, no, sino fue unido de una vez a su pueblo. Así que Abraham, al morir también, su cuerpo queda aquí en el polvo. Todavía su cuerpo es polvo que está esperando la resurrección, pero su alma y su espíritu están en la presencia del Señor. Veamos otro ejemplo, Lucas capítulo 16. Un relato que Jesús utiliza para hablar contra los fariseos de el rico y Lázaro. Lucas 16, 22. Leo para ustedes, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un sinónimo de paraíso, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces noten cómo inmediatamente muere Lázaro, es llevado
a este lugar de paraíso o, como se le llama aquí, el seno de Abraham. Así que, hermanos, no debe caber ninguna duda en nosotros de que cuando muere una persona, inmediatamente va a la presencia del Señor. No hay lugares intermedios como el purgatorio, como el limbo, ni ese tipo de cosas, sino que inmediatamente las personas creyentes parten a la presencia del Señor. Ya hemos dicho dos cosas. Primero, que en la muerte de un creyente el espíritu abandona el cuerpo. Segundo, hemos dicho que el espíritu cuando muere parte inmediatamente a la presencia de Cristo. Pero digamos algo más, y es que el espíritu cuando muere parte ¿a dónde? A estar con Cristo. Vamos a ver el pasaje que nos dice esto. Vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, al capítulo 3. Podemos hacer la pregunta, ¿dónde están los que han muerto en Cristo? ¿Dónde están ellos? Vamos a responder. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice así Pablo aquí: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Note que ahí no dice en la venida por todos sus santos, sino que dice con todos sus santos. Hermanos, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene con los santos, es decir, con todos aquellos que han muerto en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Que los que han muerto en Cristo están con Cristo, porque cuando Jesús venga por segunda vez, ellos van a venir con Cristo. Así que este versículo confirma que en estos momentos los santos que han muerto, tanto creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento, están con el Señor Jesucristo. Miremos también el 4:14, un poco más adelante. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios los traerá con Jesús porque ellos están con Dios. Así que los creyentes que han muerto en Cristo en estos momentos están con Dios y están con el Señor Jesucristo. Es importante hacer una precisión aquí, y es que la razón por la cual cuando alguien muere va a estar con Cristo es debido a la unión que nosotros tenemos con Él. La unión con Cristo es tan profunda que en el momento de la muerte esas almas de los creyentes no quedan en pena como algunos sugieren, sino que esas almas inmediatamente son unidas en presencia de Cristo. Jesucristo mismo dijo en su oración de Juan 17, Él dijo que donde yo estoy, ellos también estén. Y eso se cumple en la muerte de un cristiano. Donde está Cristo, esas almas también están. Ahora, la pregunta que podemos hacer aquí es la siguiente, hermanos. Si el creyente al morir va con Cristo, entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Sí? Si el creyente al morir va donde está Cristo, ¿dónde está Cristo? ¿Qué dicen las Escrituras? Que el Señor Jesucristo está en los cielos, es decir, en el tercer cielo. Vamos a un pasaje, hermanos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Dónde está Cristo? Eso es lo que vamos a responder. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
noten esta parte, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta expresión final, a la diestra de la majestad de las alturas, nos indica que Cristo, después de ascender, está ahora sentado en el trono del universo como Dios y como hombre también. De hecho, en el cielo, Cristo no está en espíritu, sino que Cristo está con el cuerpo glorificado de su resurrección. Cristo está gobernando. Miren esa expresión que dice a la diestra. No deben imaginar ustedes, hermanos, que Cristo está sentado, algo así como en un trono secundario al lado de Dios, como lo han dibujado algunas imágenes, sino que esta expresión es metafórica para tratar de decir que a Cristo se le ha entregado todo el poder, toda la autoridad, y que Él ahora, cuando ascendió, tomó el reino de este mundo. Así que Cristo, hermanos, está reinando en el tercer cielo. Y es allá mismo donde los creyentes que han muerto van a este lugar llamado el cielo. Ahora, déjenme hacer otra pregunta. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo describen las Escrituras el cielo? Permítanme decir algo aquí. El cielo, dicen las Escrituras, es el lugar de la morada de Dios, donde su gloria y santidad se manifiestan de manera única. Eso está en Isaías. El cielo, ojo, no es localizable geográficamente aquí, porque está más allá de estas esferas visibles. Sin embargo, el cielo es llamado la ciudad de Dios, el paraíso, es llamado también el tercer cielo, el templo de Dios, el trono de Dios, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la ciudad celestial, el lugar de reposo, el lugar de descanso, la verdadera tierra prometida. De hecho, hermanos, quisiera decir algo aquí que es importante. Y ustedes recordarán las 3 promesas que Dios le hizo a Abraham. Dios le prometió una descendencia, a Cristo, y le prometió una tierra. La pregunta es, ¿Dios le entregó finalmente esta tierra a Abraham? Y la respuesta es sí. La tierra prometida era Canaán. Dios le cumplió la promesa a Abraham y a su descendencia natural, física, y Dios no le quedó debiendo absolutamente nada a Abraham ni al Israel físico. Sin embargo, esta promesa de la tierra tenía un significado o un cumplimiento mucho más grande que Abraham en su momento entendió. Y yo quiero que veamos 2 pasajes para ver que la promesa que se le hace a Abraham no hablaba meramente de un Israel terrenal, sino que estaba hablando de una herencia celestial, de una mucho más grande. Vamos a Hebreos capítulo 11, hermanos, y veamos lo que Abraham entendió. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 10, dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces noten que la confianza de Abraham no estaba puesta en una tierra terrenal, sino que estaba puesta en una ciudad que Dios mismo estaba construyendo. Versículo 15 dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor. Mire, Abraham anhelaba una patria mejor. ¿Cuál? ¿La Canaán terrenal? No, dice, esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando Dios le hace las promesas a Abraham, ¿qué entendió Abraham? Que no era Canaán, sino que era una ciudad celestial lo que se le estaba prometiendo. Asimismo, el apóstol Pablo en Romanos, vamos allí, capítulo 4, explica que lo que Abraham entendió no simplemente era un Canaán terrenal, sino mucho más que eso, era el mundo entero que iba a ser la herencia de Abraham.
Romanos 4:13. Romanos 4:13. Dice, porque no por la ley, Romanos 4:13, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de ¿qué? Dice Pablo, del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo que Pablo entiende de las promesas no era que Abraham iba a ser heredero de Canaán solamente, sino que iba a ser heredero del mundo. ¿Qué significa eso? Hermanos, la esperanza final de nosotros no es el cielo, no es el cielo. Nosotros no vamos a pasar la eternidad en el cielo. La esperanza final es que este mundo va a ser renovado, va a ser un mundo celestial en el cual nosotros vamos a habitar, y ese será el cumplimiento de las promesas para con Abraham. Por eso es que la doctrina que estamos estudiando se llama el estado intermedio, porque el cielo no es el estado final, es un estado de paso mientras se cumple la promesa del mundo final renovado que va a recibir Abraham, que todavía no lo ha recibido, porque él también está en el cielo esperando que se cumpla esta promesa. Hermanos, todo el cielo, todo el gozo que hay allá en estos momentos está siendo disfrutada por aquellos que han muerto en Cristo. Yo quiero decir algo aquí antes de que veamos el segundo punto, hermanos, y es que cuando un creyente muere, evidentemente hay tristeza, y eso está bien y es correcto. Pero si solo hay tristeza, eso sí es incorrecto, ¿listo? Tiene que haber tristeza con gozo. ¿Por qué? Pues tristeza por la ausencia, por supuesto, y por la pérdida. Pero el gozo en el cristiano que se queda aquí se genera porque él entiende que ahora la persona que ha fallecido ha pasado a una nueva existencia en la presencia de Cristo, a esperar que se cumplan las promesas finales del Señor. Y por eso las dos cosas tienen que haber, tanto tristeza, pero no solo tristeza, sino que también gozo. Eso es muy importante a la luz de esto. Ahora veamos la segunda parte de esta respuesta. Ya hemos visto, hermanos, hasta aquí, que cuando un cristiano muere, abandona su cuerpo e inmediatamente pasa a la presencia de Cristo. Ahora veamos que cuando un creyente muere, experimenta una bienaventuranza incompleta. Eso es el segundo punto. Cuando un creyente muere, experimenta una bienaventuranza incompleta. ¿Cómo así? Vamos a un pasaje que está en Hebreos, hermanos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a ubicarnos en el versículo 22. Y antes de leer el pasaje, quiero explicar a qué me refiero con bienaventuranza incompleta. Podríamos preguntar, ¿en qué condición están los que han muerto en Cristo? ¿En qué condición están? Y la respuesta es, en un estado de bienaventuranza. ¿Y cómo se describe este estado de bienaventuranza? Por lo menos lo podría describir la Biblia de 4 maneras. Es un estado inmutable, es un estado perfecto, es un estado reposado, pero es un estado incompleto. ¿Sí? Vuelvo a repetir eso. Entonces, ¿en qué estado están los que han muerto en Cristo? Están en un estado inmutable, en un estado perfecto, en un estado reposado, pero en un estado incompleto. Veamos lo primero. Están en un estado inmutable. El versículo 22 y 23 nos dicen lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Note cómo este pasaje habla
acerca de aquellos que han muerto en Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La expresión ahí es los espíritus de los justos hechos perfectos. En primer lugar, esta condición es inmutable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no echa para atrás, que ya no tiene cambio, que una vez que han entrado en este estado intermedio, su espíritu ha sido transformado moralmente, han sido hechos justos, y eso es una obra que no se puede echar para atrás. Es algo irreversible. Las almas que han muerto no pueden bajar a la tierra otra vez a habitarla. Por eso, hermanos, cuando muere un creyente, es imposible bíblicamente que podamos ver su alma. Imposible tener visiones de alguien que ha muerto. Si tú has tenido visiones de alguien que ha muerto, puede ser cualquier otra cosa, pero no el alma de esa persona, porque esa persona ya ha partido al estado intermedio. Así que esta condición es inmutable. Pero también, como dijimos, es una condición perfecta o de perfecta santidad. Estos espíritus que han muerto son transformados internamente o son perfeccionados moralmente. Dice ahí que son hechos justos. Entonces, no es que son justificados legalmente como hemos enseñado, sino que aquí son hechos justos. Ellos experimentan una transformación moral completa. Porque recuerden que para poder entrar al reino de los cielos se necesita no tener corrupción, eso lo dice Pablo en Corintios. Así que ellos experimentan, digámoslo así, una semiglorificación o una primera glorificación. ¿Pero en qué parte? En su alma, porque su cuerpo todavía está en el polvo. Pero asimismo también esta condición, como dijimos, es una condición reposada de felicidad. Quiero que me acompañen un momento, Apocalipsis capítulo 14. Déjenme hacer una precisión, hermanos, sobre Apocalipsis, una clave interpretativa. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis es un libro que normalmente hemos entendido como que habla solamente del futuro, ¿no? Es por allá. Pero Apocalipsis, hermanos, es un libro que está describiendo la situación de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, no solamente habla de la segunda, sino que habla de la primera venida, de todo lo que pasó y va a pasar hasta que venga Cristo por segunda vez. Y entonces el versículo 13 nos cuenta algo de lo que ha pasado con esos creyentes que han muerto como resultado de la persecución en el primer siglo. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, la iglesia o las iglesias a las que Juan les escribe en Apocalipsis necesitaban saber qué estaba pasando con esos cristianos que habían muerto, esos que habían sido decapitados, atribulados, apedreados. ¿Qué pasaba con ellos? Juan les dice aquí, tranquilos, que los que mueren en el Señor descansan. No se preocupen por eso, tengan esperanza, que ellos están descansando de sus trabajos. De manera que el estado intermedio es un estado de reposo y felicidad. Hermano, ¿cuál es la máxima o el máximo disfrute que tú has tenido aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te llena el corazón de alegría? Bueno, eso que tú sientes, eso que experimentas, no es comparado ni un poquito a lo que se experimentará en gozo y en disfrute en este estado intermedio. Es un estado por eso se dice, bienaventuranza, pero una bienaventuranza ¿cómo? Incompleta. Hermanos, ¿por qué este estado intermedio es un estado de bienaventuranza incompleta? ¿Qué es lo que les hace falta a esos que han muerto? Es decir, ellos todavía no están completamente felices.
Ellos todavía no están completamente bienaventurados ni perfeccionados. Y eso se debe a varias cosas. Primero, a ellos les falta el cuerpo. Su cuerpo todavía está hecho polvo. Así que ellas son almas perfeccionadas sin cuerpos perfeccionados. ¿Cuándo ocurrirá que sus cuerpos sean perfeccionados y que esas almas con sus cuerpos puedan volver a juntarse? En la resurrección final. Eso ocurre en la resurrección final. Pero mientras tanto, ellos no tienen su perfección todavía. Pero por otro lado, todavía falta que sus hermanos que están aquí en la tierra sean salvados. Vamos a Apocalipsis 6 también, hermanos, y veamos cómo los que han muerto anhelan que nosotros también les sigamos pronto. Apocalipsis capítulo 6, una vez más, recuerden la clave interpretativa. Apocalipsis no es solo futuro, está hablando de lo que sucedió en el primer siglo y lo que ha sucedido en todos los siglos de la historia de la iglesia. 6:9, quinto sello es el estado intermedio. Versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué cosa? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son? Del primer siglo, cuando murieron allá. Verso 10, y clamaban a gran voz, la visión que tuvo Juan, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Miren que estas almas están preocupadas porque Dios todavía no ha traído el juicio final y no ha vindicado su justicia ante el mundo. Están incompletos. Verso 11, y se les dieron vestiduras, miren, no cuerpos, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estas almas son conscientes de cierta medición del tiempo que hay allá en el cielo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Están esperando a que el número de los escogidos se complete. Entonces miren que ellos están en un estado de bienaventuranza, pero es un estado incompleto. Y por supuesto, hermanos, como dijimos hace un momento, también ellos no han recibido la herencia final. Ellos están viviendo en el cielo, pero recuerden, el cielo no es el estado final, es el estado intermedio. La nueva tierra que Dios va a hacer, que es cuando el cielo y la tierra se encuentran, ese es el estado final. En eso es que tenemos nuestra esperanza, en eso es que ellos tienen también su esperanza. Ellos están esperando su herencia. Ahora podríamos hacer otra pregunta, y es: ¿qué están haciendo ellos allá? ¿Qué están haciendo estas personas que han muerto en el cielo? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, como dijimos, están descansando. Como hemos dicho ya, tienen comunión con otros que han muerto también. Están conscientes allá. Están reinando con Cristo, que es el tema de Apocalipsis 20 y 21. Y también contemplan a Dios y la intercesión que el Cordero hace. Y por supuesto están a la espera de la resurrección final. Ahora permítanme, hermanos, hacer unas conclusiones, unas aplicaciones y terminar. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que el estado intermedio, en primer lugar, es cuando las almas salen del cuerpo y se van a encontrar con Cristo inmediatamente. 2, hemos visto que el estado intermedio es cuando estas almas alcanzan una bienaventuranza, pero incompleta. Ahora, ¿para qué es útil esta doctrina? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad que puede tener entre nosotros? Ciertamente no es saciar nuestra curiosidad. Eso no es el propósito de esta doctrina, sino que el propósito de esta doctrina es poder consolar y brindar esperanza para los que nos quedamos aquí. Porque para eso se dio aquí en Apocalipsis precisamente esta doctrina,
para que se consolara a aquellos que estaban sufriendo la pérdida de sus compañeros cristianos. Así que, hermanos, esta doctrina debe ser apreciada por la iglesia por cuanto es útil para consolar. Todos estos textos que hoy hemos considerado son importantes recordarlos y citarlos cuando hay un momento en el que ha habido una partida de un cristiano. Pero también, hermanos, esta doctrina es útil para no tener miedo a la muerte. Porque por medio de esta doctrina podemos recordar que si morimos, somos del Señor, estamos unidos a Él y nos iremos a su presencia. Así que cuando, hermanos, llegará el día en que estemos en los últimos días de nuestra vida aquí, no debemos tener temor de morir, ni debemos aferrarnos tanto a la vida solamente por miedo a no morir. Tal vez tendremos miedo a la forma de morir, ¿no? O al dolor de la muerte, pero esta doctrina nos debe animar a recibir la muerte cuando nos corresponda hacerlo. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que semejante bienaventuranza, que es el estado intermedio, pueda ser experimentada por nosotros, que somos pecadores? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se ha hecho para que nosotros podamos, al morir, irnos a la presencia de Cristo? La razón, hermanos, es que es la persona de Jesucristo, la causa, la razón por la cual nosotros podemos experimentar y tener esta esperanza del estado intermedio. Miren cómo entonces el Evangelio se vuelve muy significativo cuando estamos de cara a la muerte. Permítanme recordar esto. Miren, Jesucristo ciertamente experimentó la muerte. Él murió y la muerte de Él fue una muerte en condiciones muy particulares. Por ejemplo, la muerte de Él fue una muerte muy prematura. Jesús tenía 33 años cuando murió. Nadie quisiera morir a los 33 años y cuando muere alguien a los 33 años es algo muy traumático. Jesús murió a esa edad. Pero Jesús también muere siendo traicionado. O sea, es una muerte injusta, infinitamente injusta, porque recuerden que Cristo jamás cometió ningún pecado. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo el asesinato de Jesucristo ha sido el crimen más injusto que en toda la humanidad, en toda la historia, se pudo haber cometido por cuanto Él era justo. Una muerte cruel. Además, fue humillado en una de las formas de morir más crueles que había para esa época en la humanidad, la cruz. Además de eso, fue una muerte escandalosa. Hubo mucha sangre, hubo muchos gritos, había mucha duda. Fue una muerte muy difícil. Imaginen a María, imaginen ustedes perder un hijo, imaginen yo perder un hijo. Muy difícil en esas formas. ¿Por qué fue la muerte de Jesucristo así, tan traumática? Hermanos, recuerden, porque Jesucristo estaba recibiendo toda la ira de Dios por nuestros pecados, porque en Cristo se estaba descargando toda la justicia de Dios para con los pecadores. Y por eso fue esta muerte tan traumática. Hermano, mira, si tú quieres saber cuánto abomina Dios tu pecado, mira a la cruz de Cristo. Si tú quieres saber cuánto el Señor te ha amado, cuánto, mira a la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo es donde se derraman abundantemente todos los atributos del Señor para que podamos verlos, para que podamos cerciorarnos de quién es el Señor. Pero con su muerte y resurrección, el Señor nos abrió camino para que tengamos vida eterna, para que al morir nos encontremos con Él. Gracias al Señor por Jesucristo nuestro Salvador. Y por eso, hermanos, debemos ser consolados en esta mañana. Y queremos decirles a aquellos que están escuchando hoy la palabra del Señor, que son rebeldes, aquellos que son desobedientes, aquellos que son incrédulos aún, indiferentes al Evangelio, queremos decirles que ustedes un día también van
a morir. Si tú eres un niño o una niña, vas a morir. Y no necesariamente va a ser cuando seas anciano. Vas a morir. No sabes cuándo. Si tú eres joven, vas a morir. No sabes cuándo. Si eres adulto, también vas a morir. Si eres anciano, también tienes más probabilidades aún de morir. Todos vamos a morir. Y si no has solucionado tu problema de pecado con el Señor Jesucristo, tu estado intermedio no va a ser esa bienaventuranza que acabamos de describir. Tu estado intermedio va a ser un estado de condenación, de dolor, del cual ya no se puede echar para atrás. Así que el Señor te da la oportunidad hoy de que tú creas, de que tú te arrepientas, para que si llegas a morir, te vayas a la presencia de Cristo a gozar de lo que Él ha preparado para ti. No te niegues más, no te niegues más al Señor Jesucristo. Hazlo ahora, cree en Él de todo corazón y Él te va a perdonar, no importa lo grande que pueda ser tu pecado, Él te va a salvar. Si tú mueres hoy, ya estás a cuenta con el Señor. ¿Cómo garantizas que no te vas a morir hoy? ¿Cómo lo sabes? No lo puedes saber. La muerte te puede alcanzar en cualquier momento. Por eso hazlo ahora. Cree para que el Señor te salve, porque la muerte nos va a alcanzar a todos. Vamos a orar y damos gracias por la palabra del Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra y queremos pedirte que tú des consuelo, Señor, hoy a tu iglesia que ha sido afligida con diversas muertes, Dios, durante estos meses y años. Queremos darte gracias por todos aquellos hermanos que estuvieron entre nosotros, pero que ya partieron a tu presencia, y que nos des consuelo, Señor, ahora, porque sabemos que ellos están mucho mejor de lo que estamos aquí. Pero también, Señor, pedimos que consueles los corazones que están tristes y angustiados y que tú les fortalezcas. Oh, Señor, pero pedimos también por aquellos que no han confiado en ti, que andan todavía en rebeldía, Señor, para que escuchen tu palabra, Señor, y puedan convertirse genuinamente y que no se engañen a sí mismos creyendo que viviendo una vida corrupta pueden ser salvos, sino que son salvos y deben vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Ayúdales, Señor, provéeles la fe, el arrepentimiento, para que ellos también puedan experimentar una buena muerte en Cristo. Gracias te damos por tu palabra y te bendecimos a ti y a tu Cristo, Señor, por la salvación que nos has dado. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuamos ahora.